Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta última cápsula de nuestra cuarta unidad de nuestro curso Justicia Electoral Inclusiva. Ahora vamos a ver rápidamente, vamos a analizar el famoso caso Mushes, que como todas y todos ustedes recordarán, generó bastante controversia en el contexto del proceso electoral local 2017-2018 en el estado de Oaxaca. Eh, Recordaremos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó la sentencia sub-JDC 304 de 2018 para resolver esta controversia que se suscitó relacionada con una cuota de género que buscaba en un principio integrar a personas trans o mushes para en el contexto de este proceso electoral. Vamos a ver qué pasó, ¿sí? Vean ustedes, entre otras denuncias que se hicieron, porque aquí cabe mencionar que la cadena impugnativa es bastante larga en este caso, aquí vamos a tratar de hacer una síntesis del caso, pero las invito y los invito a que lean la sentencia con detenimiento en caso de que no lo hayan hecho. Pero aquí está una síntesis de los hechos. El 7 de mayo de 2018, ciudadanas de diferentes colectivos transgénero presentaron escritos de queja ante el IEPCO por una supuesta usurpación de la identidad trans. En un primer momento, el IEPCO, que es el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, a través de medidas cautelares, canceló precautoriamente, vean ustedes, 17 de 19 candidaturas denunciadas. Es decir, 17 hombres se estaban haciendo pasar por mujeres para cumplir, para ser registrados a través de la cuota de género. Posteriormente, el 1 de junio, el Instituto Electoral, el IEPCO de Oaxaca, decide cancelar definitivamente estas 17 candidaturas, impone una amonestación pública al Partido Verde Ecologista de México, al PRD, al PAN y al PRI, y asimismo decide la supresión de 18 meses de prerrogativas del gasto ordinario a Nueva Alianza y al Partido Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasó después? Vean ustedes. El problema llega ante la Sala Superior, quien decide atraer el asunto precisamente por la relevancia de la temática que tenemos frente a nosotros. Y ¿cuál es el problema jurídico que tenía que resolver en ese sentido la Sala Superior o la litis? Eran dos cuestiones básicamente. La primera era saber si era el procedimiento ordinario sancionador la vía correcta para resolver. Es decir, el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, el IEPCO, ante las denuncias presentadas, ¿no? Empieza a tramitar estas quejas a través de un procedimiento ordinario sancionador. En un primer momento, a través de medidas cautelares, cancela precautoriamente estas candidaturas y después, a través del procedimiento ordinario sancionador, afirma la responsabilidad de los partidos políticos denunciados y sanciona. Y esto lo hace a través del procedimiento ordinario sancionador. Sin embargo, entre los motivos de agravio se dice que esta no era la vía adecuada. ¿Por qué? Porque la autoridad administrativa local no puede revocarse a sí misma los acuerdos emitidos en Consejo General. Es decir, la autoridad no podía revocarse ¿no? Un acuerdo, el recuerdo del registro de las candidaturas emitido por ella misma. Entonces, esto era una cuestión de tipo, digámoslo así, procesal, que no es tan relevante para los fines de este curso, pero lo podemos simplemente tener en cuenta. El segundo problema jurídico a resolver, y que es el que nos interesa,
de manera más relevante es si se debía sustituir las candidaturas denunciadas, dado que el único requisito que pedían los lineamientos emitidos por el IEPCO para registrar las candidaturas, tomando en cuenta a las personas de la diversidad sexogenérica, era el concepto de la autoadscripción de género. ¿Qué significa esto? Que se estableció como único requisito para presentarse como mujer o como hombre, en el caso de que fueras una persona mushe o una persona trans, simplemente manifestar tu identidad de género sin ningún otro documento que comprobara esta identidad sexogenérica. Entonces, esta era la cuestión que tenía que resolver la sala superior. ¿Qué decidió en ese sentido? Vean ustedes, revocó la resolución del IEPCO que recordemos que revocó las 17 candidaturas y sancionó a todos los partidos políticos. En primer lugar, al considerar que el procedimiento de sanción ordinario no era la vía correcta para conocer el caso por los motivos que les mencioné previamente, ¿no? Una autoridad administrativa no puede revocarse a sí misma, ¿no? Esto debe ser revocado siempre por una autoridad de control en otra instancia, ¿no? Como en el caso de las autoridades jurisdiccionales locales o el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces se consideró que el procedimiento ordinario sancionador no era la vía, por lo que la Sala Superior revoca esta resolución y queda firme el acuerdo mediante el cual se registró en un primer momento las 19 candidaturas supuestamente trans. Pero la Sala Superior, ya en plenitud de jurisdicción, decide revocar el registro de 17 de las 19 candidaturas denunciadas. ¿Por qué? Pero llegó a esta decisión por una idea bastante distinta de la que había tomado el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca. Vamos a ver. Hay que mencionar que esta sentencia, que esta resolución causó controversia también entre los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No fue una votación unánime y vamos a ver cuáles eran los argumentos de la posición mayoritaria. ¿Cuál fue la decisión que se tomó? Vean ustedes, se estimó que el único criterio válido para el registro de candidaturas de personas trans o mushes, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el IEPCO, era el de la autoadscripción, que como les mencionaba, simplemente es la manifestación personal de la identidad sexogenérica. Asimismo, consideró que solicitar alguna clase de autoadscripción calificada, como algunas demandantes solicitaban, exigían, podría ser una medida desproporcionada e invasora que establecería criterios arbitrarios sobre el de mostrar ser mujer trans. Es decir, algunas denunciantes de estos colectivos trans de la sociedad civil exigían que debía de solicitarse una autoadscripción calificada, que esto quería decir que no basta la simple identificación de una persona como hombre o como mujer para registrarlo dentro de una cuota destinada para equilibrar la histórica discriminación que han vivido las mujeres en el estado de Oaxaca. Entonces, solicitaban que se exigiera algún requisito, aunque sea mínimo, para poder estar seguros de que la persona no está cometiendo un fraude a la ley. Entonces, es así que la Sala Superior considera que solicitar esto, ¿no? Pedir, por ejemplo, algún documento de identidad, un documento que demuestre el cambio de orientación sexogenérica,
en algún documento de identidad a través de un trámite administrativo del Estado, podría constituirse en una medida invasora y contraria a la misma identidad y a los orígenes del mismo concepto de las personas trans, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que la idea de ser una persona trans tiene que ver con rechazar la asignación que la sociedad y el Estado te asigna al nacer, ¿no? Y es una decisión completamente individual que tiene que ver con una, pues sí, una identidad que una persona siente en lo más profundo de su ser y que de ninguna manera puede ser puesta a prueba por el Estado, porque eso iría precisamente en contra de lo que lucha el movimiento LGBT. Y esto fue lo que consideraron los magistrados de la mayoría. Se estimó que las 17 manifestaciones de identidad estaban viciadas eh, porque en un inicio se habían identificado como hombres y no fue hasta que la autoridad electoral hizo el requerimiento de cumplimiento del principio de paridad que se hicieron pasar por mujeres trans. Entonces, vean ustedes que si bien los magistrados de la mayoría establecieron como el criterio más acorde a los derechos humanos de las personas trans el criterio de la autoadscripción simple, eh, llegaron a la cancelación de las 17 candidaturas, pero por otras razones. ¿Cuáles fueron estas razones? Que identificaron que estas 17 personas en un inicio habían manifestado ser hombres y no fue hasta que llegó el requerimiento de la autoridad local que dijeron el requerimiento de la autoridad local para cumplir con la paridad de género, con el principio de la paridad de género, que cambiaron su identidad de género. Entonces aquí, de alguna manera, se identifica un vicio de esta primera manifestación de la voluntad, ¿no? Ya no fue completamente espontánea para manifestar la identidad de género de estas personas. Entonces, ante esto es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llegó a la conclusión de que se estaba cometiendo un fraude a la ley y debieron de cancelarse las 17 manifestaciones. Sin embargo, hay que decirlo, esta sentencia causó bastante controversia porque para algunas personas esto puede ser una invitación para cometer fraude a la legislación, dado que este criterio quedó establecido de que simplemente basta la autoadscripción simple para manifestar la identidad sexogenérica. Pero vean ustedes que el Tribunal Electoral, les repito, consideró que exigir alguna prueba como un trámite administrativo donde se modifique el nombre y la imagen de la persona en cuestión sería una exigencia desproporcionada porque no en todos los estados existen las condiciones legales para realizar este trámite, como se consideró del mismo estado de Oaxaca, ¿no? Y el mismo protocolo del Instituto Nacional Electoral sostiene que no puede negarse el derecho al voto de las personas trans cuando no coincida la imagen de la persona de la fotografía. Entonces se consideró muy arriesgado establecer desde la autoridad jurisdiccional los criterios de qué tendría que considerarse como hombre o como mujer trans. Pero, ¿qué dijeron los magistrados de la minoría? Señalaron que debía solicitarse una autoadscripción calificada, como el caso de las candidaturas indígenas de los partidos políticos, donde se les pide comprobar que las personas tienen una identificación con la comunidad indígena que dicen representar. Y afirmaban que este criterio era inconsistente y abría la puerta al fraude, como les acababa de mencionar. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí hay un dilema eh, bastante interesante, pero que al final de cuentas, a través del voto mayoritario, se determinó que el criterio que debe prevalecer es el de la autoadscripción simple. En últimos días hemos
observado en la opinión pública un caso que ha trascendido local en el estado de Aguascalientes, donde personas de la comunidad LGBTI solicitaron a el Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes que se incluyera una cuota del 10% para integrar los consejos municipales y distritales en el contexto de la elección que se vive en la entidad. Entonces, el Instituto Electoral en un primer momento dice que no hay, que no puede seguir esa exigencia. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes revoca este acuerdo del Instituto Electoral local y, tomando en cuenta los datos del INEGI, ordena tomar en consideración que en el estado de Aguascalientes el aproximadamente 12% de la población pertenece a la comunidad LGBTI. Entonces revoca esta determinación para tomar en cuenta a este grupo minoritario de la población. Entonces, sigue en la opinión pública este tema, entonces habrá que darle seguimiento, pero lo que queremos aquí resaltar es que este tema que se puso en la agenda pública a partir de este caso en Oaxaca de las personas mushes, nos ha traído a la reflexión y al debate la cuestión de si, en primer lugar, y esto es una cuestión para la reflexión a la que les quiero invitar, si incluir a las personas trans dentro de una cuota binaria, hombres y mujeres, fue la mejor decisión por parte del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca. Es decir, algunas personas han señalado que dado que las personas mushes, ¿no?, que son un grupo étnico del estado de Oaxaca, específicamente del Istmo de Tehuantepec, muchas personas han cuestionado si, dado que las personas mushes no necesariamente se identifican dentro del binarismo de género, es correcta la determinación que tomó el IEPCO eh, de meterlas o dentro de una cuota hombre o dentro de una cuota mujer, de acuerdo a la decisión de estas personas, o si tendríamos que estar pensando en torno a, si tendríamos que estar pensando más bien en una cuota específica trans, en una cuota que no sea ni de hombres ni de mujeres, sino de personas trans. Lo que aquí se dice generalmente es que es muy complicado tal vez incluir una cuota específica trans porque tendríamos que incluir una cuota específica para personas, por ejemplo, con discapacidad, otra cuota específica para personas indígenas, otra cuota específica para otros grupos minoritarios o otros grupos en situación de vulnerabilidad, como lo hemos estado viendo en este curso de justicia electoral inclusiva. Sin embargo, hay quienes sostienen que esto debe de hacerse, no importa, y que por eso están las estadísticas que, por ejemplo, nos proporciona el INEGI, pero hay personas que sostienen que esto desnaturalizaría incluso el mismo principio de la paridad de género y que en ese sentido habría que repensarlo. Y por ello es que en este curso los invitamos, las invitamos, les invitamos a leer el artículo de Roselia Bustillo Marín, donde precisamente se cuestiona, nos habla de cuáles son los acuerdos, los desacuerdos y las cosas que tendríamos que pensar en un futuro sobre la inclusión de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI en nuestra sociedad y sobre todo en la materia electoral, porque ustedes van a ver que estos casos son los primeros, pero que poco a poco van a ir llegando más casos a la jurisdicción electoral y que nos van a tener que poner a pensar y llegar a acuerdos en donde al final de cuentas lo que deba de prevalecer sea la maximización de los derechos humanos de todas las personas para poder vivir en democracia. Esto sería el fin de esta cápsula.
Muchísimas gracias por su atención y no se olviden de leer todas las lecturas que preparamos para ustedes en esta unidad. Muchísimas gracias.